nuevas, hay campos nuevos de trabajo. Bueno, hay antiquísimos, ¿no? Los ingenieros, los abogados, de todo. Pero en política, no hace mucho tiempo, me imagino unos 20, 25 años o un poco más, han aparecido las consultoras políticas, los consultores políticos. Son expertos en comunicación, en marketing, etcétera, y sobre todo en la época electoral aparecen y son algunos con mucha trayectoria, otros tratan de lograr escaños, etcétera, etcétera. Pero la consultora Goberna, que trabaja en toda América Latina, que está preparándose para la época preelectoral en Bolivia. Su representante en Bolivia es la periodista, gran amiga Miroslava Fernández, a quien le voy a dar un abrazo de bienvenida. ¿Cómo estás, Miro? Tu micrófono, vas mal si no utilizas tu micrófono. Ahora sí, ¿cómo estás, Ahora sí, Mario? ahora sí. Muy buenos días. Es exactamente lo que tú estabas diciendo. Bueno, Goberna es una de las principales compañías internacionales que se ha especializado en estrategias electorales y gubernamentales. Ya tiene más o menos más de 6 años de experiencia. Y si bien tenemos sedes en México, en Perú, en Ecuador y en Estados Unidos, ahora en Bolivia, han abierto oficinas en Bolivia. También contamos con operaciones por lo menos en 22 países en América Latina y también en Europa. Mario, entonces, es un compromiso, podríamos decir, de parte de la empresa en todo lo que significa también formación para lo que viene a ser las estrategias políticas, entender de otra manera la política y sobre todo, ¿no? Podríamos decir, palpar este tema que a veces en la coyuntura mucha gente no entiende y reniega todo el tiempo. Bueno, sí, yo conozco de estrategias políticas cuando Kennedy y Nixon se enfrentaron por primera vez en televisión. Kennedy tenía asesores políticos que le decían incluso cómo presentarse en la televisión, con qué color de traje, etcétera, etcétera. Nixon nada, por eso perdió. Y eso que Nixon era más preparado que Kennedy. Pero las cosas han evolucionado, ahora es muchísimo más de qué traje usar, ¿no? Así es, y no solamente eso, tenemos también lo más palpable, Brandon Crisis, esa película de Sandra Bullock, y también el documental que ha realizado Gonzalo Sánchez de Lozada, en la cual hace referencia precisamente a este momento electoral y cómo la estrategia política y la estrategia electoral de campaña ha cambiado el curso de alguna forma de nuestra historia, ¿no? Es este tejemanejes que existen detrás y cómo de alguna forma saber traslucir, traducir y analizar y evaluar para un accionar después. Ahora bien, las cosas actualmente un político debe tener siempre alguien detrás que le esté diciendo, tú conoces Miroslava, a la mayoría de los políticos en este país le dicen, haz esto, y dicen, ¿qué te pasa, viejo? No, yo soy el de las ideas acá, yo soy el genio, y muy poca gente está dispuesta a tener una buena asesoría política. ¿Cómo lo ves acá? Como decía Robert Dahl, ¿no es cierto? No existen los sabios en política. En realidad existe el tema de toda una preparación dentro de la política. Es cierto que en América Latina la situación podríamos decir, va fluyendo de acuerdo a cómo van las circunstancias. Hemos observado cómo muchas campañas políticas son manejadas incluso por personas muy cercanas a los candidatos y a veces incluso parientes. Entonces, generalmente un asesor político no es de alguna forma valorado por la experiencia y por la metodología y también por lo que significa esa evaluación científica que realiza de alguna forma. Hay carreras, como por ejemplo ciencia política en nuestro país, en la cual se hace ese tipo de formación y tenemos un montón de profesionales que están buscando espacios de trabajo. Sin embargo, son personas que han leído muchísimo, son personas que van analizando autores como Duberger, Foucault, Dahl, y un montón de ellos, y van aplicando a nuestra realidad. Tenemos también autores nacionales que han de alguna forma analizado también nuestras coyunturas, como por ejemplo Zabaleta, que tanto hemos conocido con el ex vicepresidente, y también otros más que de alguna forma tendrían que empezar a incluirse dentro de nuestra política, pero tal vez de esa forma también tendríamos
un mejor desarrollo de la misma y no una situación y un panorama donde vemos sillas volando por los cielos. La asesoría política tiene mucho de algunos estigmas. ¿Qué tipo de estigmas? No sé si, sabes, hay un, no sé si consultor político, pero se las da, que ha asesorado durante mucho tiempo a Evo Morales y de ahí se fue a asesorar al gobernador Camacho en Santa Cruz y puede estar asesorando a quien tenga que hacerlo. ¿Eso dice mal de él? Yo no lo creo, la verdad es que, bueno, otra cosa es que tengas escrúpulos o no, pero es un trabajo como el que haces, ¿no? Bien, si contratas a un abogado para que defienda a alguien, el abogado tiene que hacer su trabajo y me imagino que el consultor político también en el marco de la ética y la honestidad. Sí, y un tema muy específico, al menos en lo que implica Goberna, es la confidencialidad. Se han acercado a nosotros, también nos hemos acercado a eh, candidatos posibles para el tema presidencial. Obviamente ellos están todavía evaluando la situación. El tema de los magistrados ha retrasado, podríamos decir, este cronograma electoral. Sabemos que la campaña silenciosa ya ha sido iniciada, sobre todo por otras áreas. Sin embargo, es muy importante ya tomar los recaudos, ¿no? Porque Bolivia siempre ha sido un país en el cual las cosas fluyen de una forma extraordinaria, a veces irruptiva. Entonces tenemos incluso como en la última elección candidatos que tenían muy poco espacio, muy poco tiempo para poder demostrar toda su plataforma como tendría que ser y obviamente han tenido que utilizar algunas metodologías un poco más no tan eficaces, pero sí de alguna forma intentando ser certeras para los resultados en las elecciones. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente no es solamente eso, Goberna, para aumentar eso, también hace consultorías gubernamentales, hace consultorías parlamentarias, tiene servicios legales y también tenemos todo lo que significa cursos, talleres, diplomado. Tenemos también libros que han sido editados, precisamente hay uno que el título a mí me encanta porque lo hemos llevado tantas veces haciendo cobertura en periodismo, en Palacio, que lo que viene a ser el War Room, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un War Room? ¿Qué es un cuarto de guerra en campañas electorales? Y cómo esto de alguna forma influye, podríamos decir, a que ciertas situaciones converjan de una forma que uno inesperadas. Me acuerdo uno del libro, obviamente, y me acuerdo el término que se comenzó a utilizar. Los gringos nos llevan años en esta situación donde las campañas electorales se manejan con asesores. Ahora, más allá de ello, la consultora que estás representando aquí, consultora Goberna, tiene otro amplio campo para hacer los trabajos. Me imagino que van a empezar a trabajar en la época preelectoral, pero actualmente me imagino que hay campos, ¿no? Sí, sí, tenemos muchísimas personas interesadas. Hay una variedad, un pool de cursos para poder tener, podríamos decir, más experiencia en asesoría política. Lo interesante que para mí me pareció muy atractivo es que no es solamente teórico, sino también es práctico, porque en la práctica en realidad es donde uno realmente empieza a ver si realmente llega a comprender este tema de toda esta maquinaria que viene a ser la política y todo lo que significa ser el sistema electoral. Entonces, hemos tenido alumnos de muchas partes de Latinoamérica y de Bolivia. Precisamente este sábado tenemos una entrega de diplomas para quienes han asistido a varios cursos durante todo el año pasado. Tenemos también alumnos en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Brasil. Entonces, hemos podido entender mediante toda esta evaluación que se ha realizado, incluso en los procesos democráticos que tienen otros países, que la gente tiene hambre de conocer. La gente vive estos conflictos, vive estos temas políticos en coyuntura que seguramente de alguna forma les afectan muchísimo, incluso al bolsillo, incluso al entender qué está pasando. Y entonces buscan información y para eso estamos también ofreciendo varios libros, son como unos 10 libros, textos
que precisamente hemos observado que hay una gran demanda al respecto. Miro, al final, un detalle. Las últimas encuestas, no las últimas, los últimos años en encuestas en nuestro país no le han achuntado a nada. ¿Por qué será? La gente está reticente a decir, este es mi voto, por este me inclino. ¿O será que ya hay tal manipulación o tal manejo de la informática que puede cambiar los resultados a alguien desde una computadora? Bueno, en realidad estos estudios tú y yo sabemos que tienen un parámetro de cantidad, ¿no es cierto?, de personas consultadas. Todo depende muchísimo de la empresa y a quienes consulta. Hemos tenido empresas que incluso han hecho consultas vía telefónica. Hay otras empresas que sí tenían encuestadores y que visitaban incluso las poblaciones. Entonces, nada está dicho en política. Las encuestas, por experiencia boliviana, nos hemos dado cuenta que llegó el momento, solamente te dan un pincelazo de lo que podría ser, pero no son definitivas. Y obviamente eso de alguna forma pone en alerta, ¿no?, a los partidos políticos y a quienes se imbuyen en todo lo que significa ser un candidato y buscar una silla presidencial o buscar un espacio legislativo. Estos temas hay que tomarlos muy, muy en cuenta, hay que tener muchísimo cuidado para poder evaluar no solamente estos resultados de encuestas, sino también existen otras formas de palpar la respuesta de los ciudadanos votantes. Entonces, esos términos de evaluación deben de alguna forma ser unas sumatorias para poder tener una respuesta. Lo que significa también tener espacios como para la inteligencia y la contrainteligencia, tener espacios para esto que hablábamos hace un momento del War Room, y tener gente, estrategas, no solamente en ciencia política, sino también en varios multidisciplinario, podríamos decir, para que esto dé resultado. Porque en realidad, para poder hablar y pensar en construir un país, construir un proyecto, se necesita realmente de todo y no solamente de la suerte y el hecho de la popularidad momentánea. Querida Miro, no te digo la mejor de las suertes porque sé de tu trabajo, siempre lo has hecho bien, así que bueno, gran trabajo, querida Miroslava, y cualquier cosa estamos a la orden, ¿eh? Muchísimas gracias, Mario, a ti también por el espacio. Y bueno, en Goberna nos encuentran en la página web grupogoberna.com y ahí van a encontrar absolutamente todos los detalles de los cuales hemos apenas desglosado y he dado unos pequeños datos. Bien, gracias, Miro. Un abrazo grande. Dice la mañana, 10 minutos, nos vamos a la pausa.